decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste es todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Ah, querida, por lo que quieras tú más ven, más compasión de mí tú ten. Mira mi soledad, mira mi soledad. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
4 de la tarde con 7 minutos, 16 horas con 7 minutos de este 18 de febrero de 2021, la temperatura 25 grados centígrados. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX con sentido social. Si usted tiene alguna forma de cada año o es asidua a realizar acciones socialmente responsables, acérquese con nosotros. De pronto usted puede participar de, cuántas actividades no se le ocurren al director general, a mi queridísimo Jorge Escamilla en materia de este tema. Y antes de dar inicio a la jornada del día de hoy, en lo que le damos la oportunidad a nuestra primera invitada de que se conecte, le quiero comentar que esto que está ocurriendo a nivel mundial, las bajas temperaturas, tanto en la zona de Europa, algunos países de Asia, Estados Unidos, Canadá, estas bajas temperaturas que en algunos países no se registraban desde hace 50 años, hablan de un tema interesante, un tema que no hay que perder de vista, que es el cambio climático. Entonces, si usted de pronto le invito a que revise información al respecto y vea de qué manera usted desde su casa, con sus hijos, con sus conocidos, puede ir generando conciencia al respecto, porque a nosotros nos están pegando temperaturas elevadas. Tenemos 25, ahorita ya dice el termómetro, 27 grados centígrados en febrero, cuando no debería de hacer tanto calor. Entonces, esto no solamente va a ir minando algunos de los ecosistemas de los seres vivos, de los animales, las plantas, sino también de los seres humanos. Va a haber escasez de agua, de alimento. Entonces, no lo quiero espantar porque estamos ya muy espantados por esta pandemia, pero sí hay que empezar a tener conciencia, así como yo espero que usted haya empezado a tener un poquito más de conciencia respecto al cuidado de su salud. Hoy tenemos que tener también conciencia de empezar a construir un mundo mejor para poder, pues, dejarle algo a los hijos de los hijos de los hijos. Yo no tengo hijos, pero a sus hijos y a los hijos de mis hermanos y a mis primos y a mis sobrinos y a mis ahijados y a todos los niños, a todas las próximas generaciones, a dejarles un mejor planeta con una mejor conciencia y también el medio ambiente que sea mejor para todos nosotros. También por ahí dicen algunos estudios que parte de estos cambios climáticos pudieran ser estas epidemias, estas pandemias. Así es que hay que poner especial énfasis y cuidado en todo ello. El día de hoy tenemos, pasando ya a otras cosas, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar con un experto porque hoy se conmemora el día de la concientización para las personas que viven con el síndrome de Asperger. Este es un síndrome que está dentro de los que le llaman del espectro autista. Ya en una pasada ocasión platicamos con un experto sobre el autismo y hoy una experta nos va a platicar de qué va este síndrome de Asperger. Jueves de los deportes, que ya está listísimo mi George, final, casi ya en la recta final de Pulso Saludable, nos va a platicar de los deportes y vamos a dar inicio con una intervención muy interesante. Tiene que ver justamente con el COVID, con la enfermedad de la COVID-19, pero ¿cuántas veces usted ha escuchado es que nos dieron una polifarmacia? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se enteraron que tenían COVID, algunos médicos, en el afán de poderle ayudar, porque es una enfermedad nueva y mucha gente no tiene forma de tratarla, no tiene el acceso a la información que se requiere y tampoco se sabe hasta el momento de algún tratamiento eficaz, echan mano de todo lo que se conoce o de lo que se tiene a la mano y de pronto pudiera ser complejo también para el propio organismo. Así es que una experta nos va a platicar de todo ello. Así es que demos pues inicio a la jornada del día de hoy. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 12 minutos de este 18 de febrero de 2021, la temperatura 25 grados centígrados. Ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom la doctora Carmen Espinosa. Ella es
pediatra, infectóloga, y vamos a platicar con ella en los próximos minutos justamente de esto, de qué forma o uno cómo puede estar empoderado, es decir, informado, para saber de alguna manera también para poder ayudar y también poder debatir si todo lo que nos están dando para la COVID-19 pudiera estarnos haciendo efectos, si de verdad todo lo requerimos. Y hay gente que tiene diversas alergias, y me decía la vez pasada alguien que no puede tomar ibuprofeno, por ejemplo, y que otras gentes no pueden tomar paracetamol. Entonces vamos a escuchar la voz de la experta. Doctora Carmen, ya la extrañábamos, como siempre un placer tenerla en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola Lili, pues muchas gracias por invitarme. La verdad ya un ratito que no nos habíamos visto porque las cosas han estado complicadas, pero aquí andamos ya, echándole muchas ganas. Qué bueno, doctora, y me da mucho más gusto que usted ya fue de las que ya recibió sus 2 dosis de esta vacuna. Quisiera ser en este momento usted. Qué envidia me da. Envidia de la buena, ¿eh? Sí, envidia de la buena. Oiga, doctora, cuando el paciente se enfrenta a esta circunstancia de la COVID-19, de pronto pudiera volverse un caso sencillo de estos, de síntomas muy leves que habitualmente se pueden tratar en casa, pudiera convertirse, si está mal tratado, en un tema serio que requiriera eventualmente de una hospitalización y hasta de un proceso de intubación. Bueno, llegar tan lejos como intubación, pues sí puede ser posible. Precisamente platicaba contigo, Lili, de la importancia que tiene el que nosotros en nuestro haber como médicos estemos revisando constantemente qué medicamentos son los que sí están autorizados para tratar la COVID y cuáles ya no están autorizados. Por ejemplo, la citromicina, que es un antibiótico que se empezó a utilizar al inicio de la pandemia. Pues fíjate que se encontró que, aparte de que el antibiótico no tiene ninguna utilidad para tratar la COVID, como bien lo has dicho, no tiene efecto sobre el agente viral, ni tampoco disminuye el riesgo de que te compliques por una neumonía bacteriana, pues se ha encontrado que tiene un efecto adverso que puede causar problemas cardíacos, es decir, que tu corazón empiece a latir de manera alterada, y que esto finalmente te pueda llevar al hospital. O sea, sí está dando complicaciones. Entonces, a mí me importaba mucho como hablar contigo y no nada más con los médicos, sino también con el auditorio, que sepan qué medicamentos no se deben de utilizar o cuándo es el momento adecuado para utilizarlos. Claro, este medicamento de acitromicina yo en lo particular me lo han recetado y me ha funcionado muy bien, pero cuando se trata de enfermedades o de infecciones bacterianas, no para tratar infecciones que tengan que ver con los virus. ¿Esto es cierto, doctora? Esto es correctamente cierto, mi querida Lili. Recordemos que el coronavirus es un virus y que los antibióticos no van a tener ninguna función ni tampoco van a poder inhibir que el virus esté replicando. Entonces, al contrario, lo que se empezó a ver en el mundo es que aumentaba los problemas cardíacos y que empezó a haber gente que fallecía por alguna alteración en el ritmo cardíaco. Entonces, no debemos usar acitromicina a menos de que tengamos evidencia de que tenemos una infección bacteriana sobreagregada, que sí es frecuente, pero no es algo que debamos de poner de inicio. Muy bien. ¿Qué otro común tratamiento se había pensado en un inicio que pudiera funcionar para contrarrestar los efectos de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2? Que recuerdo perfectamente que al otro día que dijeron que este virus ya andaba pululando por el mundo, yo fui corriendo a su hospital y usted me dio una de las entrevistas más vistas, porque desde entonces yo le agradezco, doctora, que gracias a usted sé y entiendo perfectamente cómo es por ahí dirían los pequeñitos, el bicho tan malvado que es. Sí, no, mira, hay otros medicamentos que también se han estado nombrando mucho y que yo veo que siguen utilizando, como es la ivermectina. Ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario que se utiliza sobre todo para algo que se llama ectoparasitosis, por ejemplo, sarna, o también para parasitosis de tipo intestinal. Entonces, está como muy en controversia si se debe de utilizar o no. Lo que sí te digo es que efectivamente la ivermectina sí inhibe la replicación viral, pero las dosis que se necesitan para que se logre este efecto son tóxicas para el ser humano. De tal manera que se ha demostrado
que es un medicamento que no tiene ninguna utilidad para tratar pacientes con la COVID-19. Claro, porque por un lado pudiera ser benéfico, pero a costa de la propia vida del paciente, entonces pierdes de inmediato su beneficio, ¿no? Es correcto, inclusive, no sé si viste tú, estás en contacto con muchos médicos y algunas asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Infectología, lanzaron comunicados para que se parara el uso inadecuado de este antiparasitario, de este medicamento que, te reitero, sí, efectivamente inhibe la replicación viral, pero para que tú lo logres, estamos hablando de dosis que son brutalmente tóxicas para el ser humano. Entonces, la OMS y todos los organismos han dado acuerdos, han lanzado comunicados para que se pare el uso de este medicamento para tratar la COVID-19. Y es muy bueno que usted no lo mencione, doctora, porque eventualmente pudiéramos ser susceptibles de este virus o la reinfección, y entonces cuando lleguemos con el médico tenemos todo el derecho de levantar la voz y decirle, ¿no?, que tenemos la información dada por los expertos y por toda esta literatura que se ha publicado y que finalmente todos tenemos acceso a ella, para poder decidir y decirle al doctor, este de acitromicina, yo sé que no por estas circunstancias, y este de ivermectina no por estas circunstancias, y se vale trabajar en equipo, ¿no? Claro, y también otro de los medicamentos, Lili, que creo que es importante comentar es la aspirina. Aspirina tradicional, no importa, porque creo que les dan aspirina Protect, ¿no? Que han utilizado es la aspirina Protect, Bien. que tiene una acción antitrombótica, decimos, es decir, que evita que se formen trombos. Sí. Más sin embargo, la información y los estudios que se han hecho, pues se ha encontrado que la trombosis que produce la COVID-19 no es por la vía que pueda ser inhibida por la aspirina. Entonces, los organismos también se han comunicado y han mandado comunicados prácticamente a toda la comunidad científica para que se deje de utilizar la aspirina como un probable antitrombótico porque no tiene ninguna actividad sobre esta trombosis que sí produce la COVID-19. Doctora, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, las personas que viven con enfermedades cardiovasculares normalmente utilizan como uno de sus medicamentos base justamente esta aspirina Protec. Y usted, y justamente es con esa intención de evitar que se haga un coágulo y pudiera tener un desenlace complicada la enfermedad del paciente. ¿Es una trombosis diferente la que produce la COVID-19? ¿No es la misma que produce la misma. Ah, bien. No es la misma. Recordemos que lo que se está utilizando para evitar la trombosis que produce la COVID-19 son anticoagulantes, bien, que tienen una función completamente diferente a la aspirina. O sea, lo que sí debe de quedar muy claro es que si yo la tomo por problemas cardiovasculares, yo estoy tomando la aspirina para otra cosa. Claro. Entonces yo debo de seguir tomando mis medicamentos, es decir, ningún paciente debe de abandonar sus antihipertensivos o sus medicamentos para la diabetes o por ejemplo la aspirina, si son medicamentos que tienen una utilidad que yo la estoy usando para algo diferente, ¿no? Claro. Pero específicamente para la COVID-19, este medicamento no es de utilidad. Muy bien. ¿Qué otro medicamento de los que se utilizan en el consultorio ha resultado ser innecesario para, con toda la intención y la buena intención de todos ustedes los médicos, pero con el tiempo Claro. se han ido descubriendo que sí y que no es de utilidad? ¿Hay algún otro medicamento el que tengamos que tener presente que no va de acuerdo a las indicaciones médicas que se han dado a conocer hasta el momento, doctora? Sí, fíjate que hay otro medicamento que yo veo que están utilizando y que inclusive ha causado desabasto de este. Recordemos que la dexametasona, Claro. que es un esteroide, sí se debe de utilizar en la COVID-19, pero cuando el paciente amerite utilizar oxígeno. Es decir, este medicamento me sirve para disminuir las complicaciones, pero en un paciente que ya tiene neumonía y que está necesitando oxígeno. Claro. Lo que se ha visto en los estudios es que si yo me la pongo cuando tengo síntomas leves o cuando estoy empezando con COVID, lejos de darme un beneficio, puede afectarme más.
y puede causar inclusive que me sobreinfecte por bacterias. Bien. Entonces, un mensaje que debemos de dejar muy claro, la dexametasona sí se debe de utilizar en la COVID-19, pero en pacientes que ameriten la utilización de oxígeno o pacientes que están graves y que terminan en la terapia intensiva. Ahí nosotros no tenemos ninguna contraindicación, sino todo lo contrario, es algo que disminuye la mortalidad de los pacientes que terminan en terapia intensiva. Claro. Doctora, y por ejemplo, cuando se comenzó a utilizar este medicamento de la dexametasona, ¿es el mismo medicamento que utiliza la gente con enfermedades reumáticas o ese es otro? Que también era muy famoso. De las enfermedades reumáticas, Sí. lo que más utilizan es prednisona, Ah, que bien. también es un esteroide, pero tiene una función un poco diferente, por así decirlo. Claro. O sea, es más antiinflamatorio que la dexametasona, por ejemplo. Y bueno, no debemos de utilizar, por ejemplo, yo he estado viendo que utilizan prednisona en los pacientes con COVID, y déjame decirte que no hay estudios relevantes ni tampoco hay ninguna información que diga que la prednisona puede sustituir a la dexametasona. O sea, yo tengo que usar dexametasona cuando mi paciente esté ya con un problema en el cual no está su saturación por arriba del 92% y que ya merita oxígeno, pues entonces yo voy a usar pero dexametasona, no ningún otro esteroideo. Claro. Y bueno, la metilprednisolona, que también es un esteroide que se utiliza, sí se llega a utilizar en la COVID, pero cuando el paciente está muy grave. O sea, cuando es un paciente que amerita terapia intensiva, y bueno, ese ya es un manejo diferente, especializado, que se hace en el hospital. Claro. Que de ninguna manera se debe de utilizar en pacientes ambulatorios, ¿no? Claro. De estos medicamentos, tengo conocimiento solo de acitromicina, que sí, no se vende si no hay de por medio una receta que compruebe la necesidad del fármaco. No sé si, sé que aspirina Protec la puede adquirir cualquiera, no sé si ivermectina, dexametasona. Lo pregunto en el generar la conciencia a la gente que no se abasteza de este tipo de medicamentos y que no hagan uso indebido, porque quien le va a poner nombre, apellido, no solamente a la enfermedad, sino al tratamiento, van a ser ustedes los expertos y cada cabeza, cada cuerpo va a ser un traje a la medida diferente, ¿no? Claro que sí, y tienes razón. Inclusive creo que me haces recordar uno de los medicamentos que se utilizó muchísimo al inicio de la pandemia, que es la famosa hidroxicloroquina. Claro, La claro. hidroxicloroquina, Era ese. bueno, resulta que la empezamos a utilizar y desabastecimos prácticamente el país porque todo el mundo fue a comprar hidroxicloroquina, y ya está totalmente comprobado que la hidroxicloroquina no sirve para tratar la COVID-19. De hecho, prácticamente se han lanzado también comunicados para que se detenga el uso inadecuado de este medicamento, que no ha tenido ninguna utilidad para que se trate de pacientes con la COVID. Fíjate que sumados a citromicina con hidroxicloroquina, aumentas todavía más tu riesgo cardiovascular de tener una arritmia y de que el paciente pueda fallecer por problemas cardíacos. Entonces, no se deben de utilizar de manera concomitante ni separada, pero concomitante, o sea, utilizar los dos a la vez, me aumenta aún más el riesgo de que yo me pueda complicar y terminar en una terapia intensiva. Entonces, la hidroxicloroquina definitivamente no se debe de utilizar para tratar la COVID-19. Doctora, y aquí ya la gente se hace presente y como siempre les agradezco a todos los que hacen posible Pulso Saludable, a toda la gente en todo lo largo y ancho del país, y no solamente en el país, sino en el resto del mundo, las ventajas de tener ahora este tipo de comunicaciones. Yo le quisiera preguntar, ¿y cómo podemos darnos cuenta en este proceso, en este temor que debe de surgir al momento de la noticia de ser positivos a, cómo nos damos cuenta que ese médico es el indicado? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para saber si nos va a dar un buen tratamiento? Y no porque el médico sea malo, sino porque a lo mejor no tiene todavía la expertise que se necesita versus alguien como usted, por ejemplo, que está al frente de pacientes COVID todo el tiempo, ¿no? Sí, no, aquí lo que tenemos que hacer es acudir con un experto, o sea, están los neumólogos dando consulta, los infectólogos, los internistas, que son los que más han llevado sobrecarga de
de esta enfermedad, pues lo ideal sería que me valorara un médico que sepa yo que está debidamente preparado y por supuesto que todos los médicos que te he mencionado lo están y hay médicos generales que lo hacen bastante bien, pero aquí yo quiero poner la alerta de las cosas que si me las recetan, pues yo debo de tener cuidado y que el médico me explique muy bien por qué lo está haciendo, ¿no? Claro. Creo que todos los pacientes ameritan una explicación de por qué estamos o no haciendo las cosas y bueno, si yo ya tengo, por ejemplo, problemas con mi saturación, pues lo mejor es acudir a un servicio de urgencias o especializado para que me valoren y entonces vean si me pueden tratar en casa o de plano tengo que ser hospitalizado, ¿no? Y finalmente, doctora, ¿cómo ve la situación? ¿Cree que estamos ya en una etapa en la que, aunado a que ya se terminaron las fiestas y ya empezó el proceso de vacunación, ya podemos empezar a pensar que esto se puede empezar a bajar o todavía estamos en una situación muy compleja en cuestión de contagios? El número de casos ha disminuido con respecto a días previos. Sabemos que las reuniones aumentaron muchísimo el número de contagios y enero fue el peor mes prácticamente que hemos tenido de la pandemia. Pero yo te lo voy a decir muy claro, Lili, no estamos listos para que empecemos a salir, para que empecemos a hacer nuestra vida normal. Y yo te lo digo, ¿no? Yo soy una persona que ya está vacunada, que ya tiene inmunidad y yo tengo que seguirme cuidando porque la gente debe de recordar que el hecho de que yo esté vacunado no significa que no pueda transmitir la enfermedad. Exacto. Entonces, hasta que no tengamos una vacunación debidamente adecuada en la mayoría de la población, podemos estar hablando del final de la pandemia, ¿no? Si empezamos a descuidarnos, lo que puede suceder es que otra vez volvamos a tener un repunte de casos muy importante y que lejos de que se mejore la situación, la estemos empeorando. Muy bien. Doctora, pues como siempre un placer platicar con usted. ¿Y qué le parece si aprovechando que usted ya tiene esta llamada inmunidad, cuando usted considere, no sé si en la próxima semana o dentro de 2 semanas, vuelve a platicar con nosotros para que nos cuente, bueno, ya me vacuné, ya completaron mi esquema y cómo debo de seguir mi vida? Y hay mucha gente que quiere saber si se tiene que hacer un estudio de antígenos para saber si la vacuna le funcionó o no y si tiene poca inmunidad o desarrolló mucha, ¿le parece? Claro, y yo te acepto la invitación para que hablemos de las vacunas COVID, que mucha gente me ha preguntado, doctora, ¿cuál debo de ponerme? ¿Qué voy a hacer? O sea, recuerden que no les van a dar a escoger qué vacuna me voy a poner o cuál no. Claro. O sea, no vamos a tener esta opción. Nada más quiero dejarle el mensaje a tu público que se pongan la que haya. Claro, que O sea, todas son benéficas. Aunque hay vacunas que no tienen una eficacia tan alta como la de Pfizer, que soy muy afortunada en tenerla, Claro. La eficacia para enfermedad grave sí es muy elevada. Exacto. Entonces, por favor, o sea, tengan la confianza de que nos podemos poner las vacunas, eso sí, no mezclarlas, o sea, no puedo ponerme Pfizer y luego Sputnik, ¿no? No me puedo poner Pfizer y luego AstraZeneca, o sea, no. Claro. No puedo combinar porque no hay estudios. Exacto. Pero la que haya, hay Será que ponerse bienvenida. porque todas protegen contra COVID grave. Muy bien. Doctora, como siempre un placer, cuídese mucho porque de todas formas, aunque tenga usted la vacuna, se tiene que cuidar. La queremos mucho. Cuidando. Cuídate mucho, Lili. Me da mucho gusto verte. Un abrazo a todos. Gracias. Y espero que esta información les sea de mucha utilidad. Claro que sí, Hasta doctora. luego. Pase excelente tarde. Muy buenas tardes. Ahí la voz de la doctora Carmen Espinosa, pediatra, infectóloga, una de las mejores, de las expertazas. Si quiere los datos de ella, écheme un gritito, mándeme un mensaje, con gusto se los paso. 4 de la tarde con 31 minutos. Pausa. Tengo más para usted. Tengo. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social.
¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. En Pulso Saludable también nos ocupamos de tu salud mental. 4:33 de este 18 de febrero de 2021, la temperatura 27 grados centígrados, y ya se encuentra conmigo a través también de esta plataforma de Zoom la doctora Patricia Zabaleta Ramírez. Ella es médica con especialidad en psiquiatría y subespecialidad en pedopsiquiatría. También es maestra en salud pública y jefa de la División de Investigación del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Y vamos a platicar con ella porque se conmemora hoy justamente el Día Internacional del Asperger o de este síndrome de Asperger. Yo alguna vez hace algunos años pude entrevistar a un pequeñito y la verdad es que son fascinantes estas mentes. Así es que vamos a darle la bienvenida a la experta del día de hoy para que nos ayude a resolver todas las dudas sobre este síndrome. Muy buenas tardes, doctora Patricia. ¿Qué tal, Liliana? Muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, ¿qué es el síndrome del Asperger? Mira, Liliana, el síndrome de Asperger o Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que inicia en etapas muy tempranas de la vida. Sí. Básicamente se caracteriza por alteraciones o dificultades en el comportamiento social. Ajá. Sí. Dificultades en la comunicación tanto verbal y no verbal, y por la presencia de conductas repetitivas o de intereses circunscritos y absorbentes. Ajá. Podemos desglosar cada uno de ellos porque cuando hablamos sobre dificultades en las relaciones sociales, pues todos podemos tener en algún momento esa característica, ¿verdad? Claro. Sin embargo, en el caso de los niños y adultos con Asperger, esta dificultad de verdad les limita establecer relaciones interpersonales duraderas con sus pares o sobre todo con sus pares. Pareciera que estas personas o estos niños tienen dificultades para entender las señales sociales. Ajá. Tienen dificultades para saber lo que las otras personas les están queriendo decir o por qué se están comportando de tal o cual manera. Ajá. Hay problemas entonces en la reciprocidad emocional, es decir, pudiera ser que de repente cuando necesitamos que nos consuelen, estas personas no se dan cuenta que estamos necesitando consuelo. Ajá. O cuando estamos hablando ya en algún tema de conversación, y ahorita lo vamos a decir, ellos pueden ser grandes conversadores siempre y cuando se hable de los temas que a ellos les interesa. Claro. Ajá. Pero cuando tratamos de cambiar el foco de atención o el foco de conversación, ahí es donde ya no pueden, ¿no? Exacto. A veces tienen estas conversaciones que llamamos unilaterales, ¿no? Sí. O sea, solamente hablan de lo que a ellos les apasiona, de sus intereses absorbentes. Entonces, esto los limita de una manera importante para adaptarse a las conductas sociales según el contexto, ¿no? Nosotros nos comportamos diferente dependiendo del lugar en el que nos encontremos, con el jefe, con nuestros amigos, en una fiesta, con la familia, ajá, pero en el caso de estos niños son inflexibles, tienden a platicar siempre de lo mismo, tienden a seguir rutinas, son muy rutinarios y a donde vayan, la rutina se tiene que hacer siempre de la misma manera, es decir, no se adaptan a los diferentes contextos sociales. Claro, Ajá. claro.
Pues básicamente es eso, son personas que tienen un lenguaje, que conversan, que tienen un coeficiente intelectual normal e incluso pueden llegar a tener un coeficiente intelectual superior, porque hay ciertas áreas que dominan muy bien, acumulan mucho conocimiento en estos intereses o en estos temas que les llaman la atención, tienden a memorizar grandes datos, sin embargo, pues la conducta social no la pueden leer de una manera apropiada. Claro. Doctora, cuando usted habla de un trastorno del neurodesarrollo, ¿qué dejó de ocurrir? ¿O se exaltó alguna formación dentro de este neurodesarrollo y dio como consecuencia este síndrome? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Es correcto, es correcto. Se dice que es trastorno del neurodesarrollo porque no es que lo haya adquirido después del nacimiento. Esto no es algo que se adquiere. No es que le hayan puesto una vacuna y se volvió Asperger, o que haya ingerido algún medicamento y se volvió Asperger, o que los papás hayan dejado de hacer algo. Eso es muy importante, ¿no? Porque los papás siempre creen que hicieron algo mal, ¿no? En las primeras etapas de la vida, y que por eso el niño no está aprendiendo la conducta social o el comportamiento social. No. El comportamiento social, nosotros viene codificado, bueno, hay ciertas áreas del desarrollo, ciertas áreas del cerebro que se desarrollan mientras el niño está en el útero. Se forman las áreas, por ejemplo, que tienen que ver con la identificación o con la lectura de los ojos, ¿sí? Nosotros a través de leer los ojos, de hacer una lectura, podemos saber, incluso, por ejemplo, si tapamos la mitad del rostro, ¿no? Si pusiésemos ahora que estamos usando las mascarillas, por ejemplo, a través de los ojos podemos saber si la persona nos está transmitiendo tristeza, alegría, desconcierto, interés, desinterés, ¿no? Nosotros hacemos una lectura social del otro a través de la mirada. Lo que ocurre en estos niños es que estos circuitos de identificación de las señales sociales no se desarrollaron de una manera correcta durante la etapa de la gestación. No después de que nacieron, sino durante la etapa de la gestación. ¿Y quién codificó esos circuitos de la lectura social? Los genes. Es decir, hay ahí generalmente en los niños con Asperger hay antecedentes de algún otro miembro en la familia que tiene el mismo padecimiento, o que ya venían presentando ciertas características de déficit sociales que a lo mejor no eran tan intensos, pero que en el caso del niño con Asperger ya se hizo la manifestación completa del trastorno. Por eso se llama del neurodesarrollo, porque ocurre durante la etapa de la gestación y tiene que ver con una alteración del desarrollo social, de las áreas que tienen que ver con el aprendizaje social. Muy bien. Y, por ejemplo, me llevó a recordar los orígenes del ser humano y pensar si estos circuitos de identificación de las señales sociales han ido en evolución junto con el ser humano, entendería. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y entonces hoy, de alguna manera, pensando en algo un poco más coloquial, pudiera ser que estos circuitos no están a la par con el desarrollo social, sino que son un poco más lentos. Es correcto, porque no implica que no puedan aprender la conducta social. De hecho, parte de la intervención y parte de las terapias que se otorgan a estas personas precisamente es hacer entrenamientos, ¿no? En estas señales sociales, en aprender a decodificar estas señales sociales que les cuesta trabajo. Entonces, recordemos que tienen un coeficiente intelectual normal o hasta alto, entonces tienen esa capacidad de aprender, pero hay que enseñarles. Y eso normalmente en el ser humano, la conducta del aprendizaje social se da en los primeros años de vida. En los primeros 3 años, cuando el bebé lo estamos estimulando y le estamos diciendo, di hola, di adiós, saluda, manda un besito. Ay, se puso triste el bebé. Claro. ¿Sí me explico? Claro. Nosotros servimos como una especie de modelaje para el niño, que lo hacemos espontáneamente, no es una clase, ¿no? Lo hacemos todo el día, o sea, todos los días, en el día a día.
Y otra vez recuerden, este bebé cuando tiene estos circuitos neurobiológicos íntegros, pues hace lectura del rostro del que está enfrente y aprende y dice, mira, cuando hace esto es que está contento, ¿no? Claro. Eso se llama alegría, ¿no? Claro. Porque ustedes recuerden cómo estimulan al bebé, ¡ay, te gusta! Y le sonríen y le aplauden. Entonces el bebé empieza a entender que esa mirada, esa expresión facial se llama sonrisa. Exacto. Ajá. O cuando le enseñamos, ¡ay, te enojaste, ¿verdad? ¡Ay, feo! ¿No? Claro. Entonces él empieza a entender que eso se llama enojo. Pero Exacto. Eso se da en el día a día. Y se aprende en los primeros 3 años, bueno, los primeros 5 años, ¿no? Pero desde muy chiquitos, desde el año de edad empieza a hacer esta lectura. En el caso de los niños con Asperger o adultos, hay que enseñarles. O sea, este aprendizaje no se da espontáneamente porque estos circuitos no alcanzan a hacer esta lectura, esta decodificación, ¿sí? Claro. Del símbolo, claro. Del símbolo social. Doctora Patricia, ¿se conoce actualmente en el país alguna estadística de incidencia y prevalencia de este síndrome o no se llevan a cabo este tipo de estadísticas? Fíjate que se conoce para el espectro autista en general. Bien. O sea, tú sabes, bueno, no lo mencionamos, pero el síndrome de Asperger forma parte de la categoría de trastornos del espectro autista, ¿no? Espectro autista es porque es una gama de manifestaciones que va desde el más leve hasta los más severos, ¿no? Claro. Eso es como es el espectro. Entonces, 1 en 80 niños tienen un trastorno del espectro autista. Las estadísticas internacionales nos dicen que el síndrome o trastorno de Asperger es más frecuente que el autismo, el autismo grave. Ajá. Entonces, más o menos es 3 a 5 niños por cada 1000. Muy bien. Y finalmente, ¿tiene tratamiento? ¿Hay alguna forma en la que puedan recibir atención estos pequeños y puedan irse desenvolviendo de una manera más adecuada o a la par de las exigencias sociales? Sí, la idea es que la detección temprana ayudaría y la intervención temprana, ¿no? Muchas veces estos niños tienen dificultades académicas o dificultades en la escuela precisamente por su comportamiento que parece ser pedante, inapropiado, ¿no? Entonces, hay quejas frecuentes de conducta por parte de las maestras, ¿sí? Claro. Se quejan de que el niño a lo mejor, pues eso, que luce como grosero, ¿no? Porque solo quiere hablar del tema que le interesa o solo quiere trabajar en la escuela con los materiales que a él le interesa o con la materia que a él le interesa. Entonces, de repente, pues él no puede moldear esta conducta de decir, bueno, ya se acabó la clase de matemáticas que me encanta y me fascina, ¿no? Lo que sigue, no. Él quiere seguir con las matemáticas, hablando de las matemáticas. Entonces, muchas veces estos niños llegan a confundirse también con trastornos oposicionistas desafiantes, ¿no? Como que pareciera que desobedecen, que no siguen las reglas, que no siguen las indicaciones que les da la maestra. Entonces, hay que hacer un diagnóstico apropiado, porque en la medida en que se haga un diagnóstico apropiado, vamos a poder hacer una intervención y también hacer psicoeducación a la escuela, o en el caso de los adultos en el trabajo, para que los profesores y la gente que rodea a estas personas entienda que no es un tema de voluntad, ¿no? Exacto. Sino que realmente hay una dificultad para adaptarse dentro de los contextos sociales y que muchas veces nosotros tenemos que hacer adecuaciones al medio ambiente, pues para facilitar que ellos puedan moverse con más flexibilidad entre los distintos escenarios, ¿no? Claro. Y finalmente el tiempo en radio es cruel y yo podría seguir platicando con usted muchísimo, hemos aprendido bastante, pero antes de irnos, doctora, rápidamente díganos cuáles son estas circunstancias o estos hallazgos que tendría que tener en cuenta la mamá, el papá, el propio hermano, en el hermano o la maestra como para buscar la ayuda de un profesional. Bueno, en el caso de niños pequeños, si notan ustedes que el niño está teniendo dificultad o no hay poco interés en relacionarse con niños de su misma edad, que se absorbe o pasa mucho tiempo con ciertos
juegos o con ciertos temas. Pueden ser, por ejemplo, que esté sumamente interesado en dinosaurios, en números, en ponis, en relojes, y que pase mucho tiempo haciendo un juego repetitivo, que domine grandes temas, pero a pesar de que domina grandes temas, no interactúa con las personas, o si interactúa, lo hace siempre hablando de ese tema y se le dificulta cambiar el tipo de juego o la conversación con las personas, hay que sospechar que pudiera haber un síndrome de Asperger. Muy bien, ¿y con quién tienen que buscar la ayuda del profesional? Sí, mire, los pediatras, los paidopsiquiatras, que son psiquiatras de niños y adolescentes, y los psicólogos están capacitados para hacer el reconocimiento de este síndrome. Muy bien. Doctora, pues ha sido un placer poder platicar estos minutos de este síndrome interesante. Y sobre todo, qué bueno saber que existen profesionales de la salud que pueden ayudar a las familias y sobre todo a las y a los pequeñitos. ¿Hay alguna distinción en el sexo? ¿Es más común en mujeres que en hombres o es desigual? Es más común en hombres, la proporción es 4-1. Bien. Sin embargo, Liliana, ahí hay todo una discusión a nivel científico en términos de las niñas, en términos de que las niñas están subdiagnosticadas, subreconocidas, y que los instrumentos diagnósticos están hechos a partir de las observaciones en niños. Claro. O sea, las descripciones clínicas están hechos a partir de los primeros casos que se dieron en 1940, las primeras descripciones, y que son en niños. Entonces, parece ser que las niñas están subdiagnosticadas. ¿Y esto pudiera equilibrar esta media o incluso sobrepasarla tal vez, verdad? O sea, más que los niños, sí. ¿Te refieres a que no lo sabemos? No podemos saber. Sí. Muy bien. Doctora, pues como siempre un placer haber tenido a alguien de esta institución tan importante para el país y para todos las y los pequeñitos que tienen alguna afección mental. No hay que ser discriminatorios con ellos y con ellas, hay que apoyarles porque merecen todo nuestro cariño, admiración y respeto, porque son exactamente iguales que usted y que yo. Doctora, muchas gracias, que sea la primera de muchas más. Le mando un fuerte abrazo y cuídese mucho. Claro que sí, Liliana, muchísimo gusto. Gracias. La voz de la doctora Patricia Zabaleta Ramírez. Le decía yo que ella es jefa de la División de Investigación del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Gracias también al doctor Emanuel Sarmiento, el director general, que siempre nos apoya con estos enlaces. 4:49 p.m, pausa y vienen los deportes. Tengo más para usted. Vengo. Minuto 87 del partido, no podemos quedar en tablas. Estamos en un lugar de Latinoamérica, el estadio es una hoguera. La lleva el número 10, la lleva, la toca, gambetea, jugada de gol, 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 gol. Pulso Saludable Deportivo. No existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al... 4:51 de este 18 de febrero de 2021, la temperatura 25 grados centígrados, y ya se encuentra con nosotros mi queridísimo George Negrete, el as de los deportes, que nos va a platicar de todo lo que hay en materia deportiva, que insisten en su terquedad, yo digo terquedad, de las Olimpiadas, ¿verdad? Ya no, parece que ya no hay marcha atrás. Espero que para entonces ya
por lo menos todos los atletas y los organizadores estén vacunados y con sus esquemas completos, porque, ay, ojalá y no pasen cosas que no queremos ya que ocurran más. Buenas tardes, mi querido George. Lili, ¿cómo estás? A toda la gente que nos escucha en Punto Saludable, pues muy bonita tarde, fría tarde. Sí. No lo crean. Bueno, yo hasta con gorrito, ¿eh? Sí, muy bien, muy guapetón. Hombre, muchas gracias. Una botella de agua para la señorita que está en el micrófono. Ay, una botella de agua. Dice Jorge Escamilla que codo, que como agua. No, estamos en horario familiar. Estamos además en deportes, no podemos pedir otras. Además ni bebo alcohol, ¿no? Como para qué me darían una botella. Exacto. O sea, yo conociendo a mi jefa, pues yo sé que es con agua. No, fíjate que ahorita que, bueno, que escuchaba a la doctora Zabaleta con lo de Asperger, pues, en automático se vino a la mente gente como Michael Phelps, un medallista olímpico de natación, ¿A poco? el mismo Lionel Messi, que son personas, que son deportistas que han sido diagnosticados con este síndrome. La verdad es que es muy interesante lo que nos platicaba la doctora Zabaleta, ¿no? Guau, no sabía. Sabía de Messi que había tenido deficiencia de hormona del crecimiento y le dieron tratamiento para que creciera un poquito más, y todo eso se lo patrocinó el Barça, si mal no recuerdo, pero no sabía del síndrome de Asperger, fíjate, y de Michael Phelps, ¿no? No, y otros famosos podrían, el mismo Steven Spielberg, Anthony Hopkins también fue diagnosticado con Asperger, la cantante Susan Boyle, el mismo Albert Einstein, ¿no? Fue diagnosticado con Asperger. Entonces, mucha gente famosa y reconocida. Y talentosa, ¿no? Realmente, y talentosa sobre todo, pues ha sido diagnosticada con este padecimiento. Bueno, pues gracias por el dato tan ilustrativo, corazón. Vámonos rápido a los deportes, Lili. Como bien lo decías, pues Tokio 20+1 parece que sí se va a llevar a cabo y va a empezar el próximo 23 de julio. Mañana la selección mexicana de básquetbol, recordemos que no puede haber gente de NBA, entonces Juan Toscano, que está jugando muy bien con los Warriors, no va a poder jugar, pero juega en la tercera ventana del clasificatorio para la American Cup, que a la postre podría ser un clasificatorio para las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Juegan contra Puerto Rico y Estados Unidos, no es fácil en el papel, pero son selecciones a las cuales ya se les ha ganado. Entonces, pues vamos a ver cómo le va a la selección. El primer juego contra Puerto Rico mañana a las 19 horas y el sábado contra Estados Unidos allá en Puerto Rico. También Australia Open ya está en su etapa final. Tenemos ya la final femenil que va a ser entre Jennifer Brady, ese apellido Brady creo que está por todos lados, y Naomi Osaka de Japón. Es la final que se va a jugar el próximo sábado 20 de febrero, por ahí de las 2:30 de la tarde, tiempo de México. Hoy por la mañana el tenista Novak Djokovic pues se clasificó también a la final de este torneo al vencer a Aslan Karatsev con parciales de 6-3, 6-4, 6-2. El ruso Aslan había sido como que la gran sensación del torneo, pero pues Novak Djokovic le dijo: amigo, con calma, eres joven, aquí vamos a jugar los adultos, y pues le puso un hasta aquí a su gran participación, y Novak ya está esperando rival que va a salir del juego de mañana entre Dan Medvedev, el ruso, que también es el favorito, contra Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas, griego, fue el que eliminó a Rafa Nadal en un gran partido de tenis, el que se llevó a cabo hace un par de días, donde Nadal ganaba 2-0, y de repente Stefanos Tsitsipas le da la vuelta y le gana 3-2. Eso es por parte de la cuestión de la Australia Open. Vamos a ver cómo se dan las finales el próximo fin de semana. También, pues bueno, fútbol hasta por las paredes en estos días. Regresó la Champions League, regresa la Europa League, fútbol en México. Ayer Tigres, en un decepcionante partido jugado allá en el Volcán, pierde con el Cruz Azul 0-2. La verdad es que Tigres pues se vio un poco diferente a lo que mostró en el Mundial de Clubes. Yo creo que también les afectó pues entre el trayecto y demás cosas, pero pues Cruz Azul no lo podemos dejar de lado. Un buen juego, y con un 2-0 le gana al equipo de Tigres. El primer gol fue de Luis Romo, a un buen servicio por la banda izquierda, un cabezazo que vence a Nahuel, y ya en tiempo de compensación pues bueno, se da el 2-0.
Como te decía, también ya regresó la Champions League, juegos muy interesantes como el que se llevó a cabo de Barcelona contra el Paris Saint-Germain, que era como que el que más vistoso sonaba en papel, sobre todo porque el PSG llegaba sin Neymar, sin Di María, y aún así con esas dos grandes bajas le mete un 4-1 al Barcelona allá en el Nou Camp, pues poniendo sobre todo en la órbita ya muy pues como de las próximas generaciones que van a venir a quitar de un lado a Cristiano Ronaldo o a Messi, sí. Pero Kylian Mbappé se revienta un hat-trick fenomenal contra el Barcelona, y Haaland, el otro que también está pues alzando mucho la mano como gran delantero a nivel mundial, pues mete un doblete con el Borussia Dortmund para ganarle 3 días. Entonces estos dos muchachos, 20 años y 22 años, pues ya en élite mundial, digo, Mbappé pues ya es campeón del mundo con su selección, pero a nivel de clubes creo que le hacía falta este do de pecho que se da ayer contra el Barcelona, ¿no? Muy bien. También otro juego de la Champions League, la Juventus visitó al Porto de Catito, también ayer dijo, yo soy de clase mundial, estuvo a punto de reventarse un golazo de chilena, lamentablemente, si lo hubiera logrado, se hubiera anulado por un previo fuera de juego, pero bueno, el Porto le gana 2-1 a la Juventus de Cristiano Ronaldo, y pues va a faltar el juego de vuelta en unos cuantos semanas, ¿no? Muy bien. También la Europa League, hoy demasiados juegos, como te decía, el Manchester United golea a la Real Sociedad 4-0, el Benfica y el Arsenal empatan a 1, Granada le gana al Napoli 2-0, también tenemos por ahí el marcador que se da en Grecia, con el Olympiacos ganándole 4-2 al PSV Eindhoven, y también me parece el Lille pierde con el Ajax 2-1. Muy bien. La vez digo, fútbol para darle por todos lados, ¿no? Incluso hoy comienza la jornada 7 del Balompié Nacional. Por la noche vamos a tener el primer juego, que es Atlético San Luis contra Santos. Mañana Necaxa contra Monterrey, Juárez contra Mazatlán, Cruz Azul Toluca, Atlas América el 20, el 21 Pumas contra León, que es como la repetición de no es como, es más bien la repetición de lo que fue la final del torneo pasado, pero con un cambio de aires, de ser el 1 y el 2 la temporada pasada en la final, ahora estamos hablando del antepenúltimo y penúltimo lugar de la liga, con estos Pumas y León, que pues, que no dan una, no levantan, y vamos a ver quién se lleva una victoria o si quedan en empate, ¿no? Muy también bien. Querétaro contra Puebla, Tigres Tijuana y Pachuca Chivas cerrarían el 22 de febrero la jornada de Balompié Nacional. Muy bien, mi querido George, como siempre, muy productiva la jornada deportiva. Muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate mucho, nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, saludos a todos, un fuerte abrazo y cuídense. Gracias. Si no tienen que salir. Gracias, con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán, adiós. Quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.